Juan, esta pregunta te la tenía que hacer hace 2 años. Muy bien. Murió Federico Campbell y de inmediato recordamos que tú mismo habías comentado en distintas ocasiones que tenías 21 años de edad y Federico te conoció en el periódico, leyó un artículo tuyo, te buscó. Pues han pasado 2 años, pero de todos modos la pregunta o el comentario aquí en Tijuana sigue vigente. ¿Qué significa para ti la figura de Federico aún después de muerto y ya valorando toda su obra y toda la productividad que tuvo? No dejo de recordar nunca a Federico Campbell, primero que nada porque si lo hiciera yo sería un malagradecido. Fue la primera persona que me editó, no un libro, porque lo que él me editó fue un cuadernillo, es decir, algo previo a un libro. Había leído un par de textos míos en el periódico, no me conocía, me habló y para mí fue pues como una llamada caída del cielo que alguien quisiera publicar algo con su propio dinero. En aquella época Federico trabajaba en la revista Mundo Médico, tenía un buen sueldo, pero lo destinaba a promover a jóvenes escritores y así creó la colección La Máquina de Escribir y esto para mí ha sido muy importante porque yo creo que en la vida alguien de pronto te abre una puerta. Si esa puerta no se hubiera abierto, quizá no ocurre nada más. Quizá te frustras, dejas de hacer las cosas y para mí pues todo empezó con Federico Campbell. Por eso cuando en febrero de 2014 entré al Colegio Nacional, yo tenía muchos nervios por el discurso, estaba inseguro, dije pues necesito algo que me dé valor, un talismán y decidí llevar en el bolsillo el cuadernillo, la plaqueta que me editó Federico, el mariscal de campo, porque dije, bueno, pues todo empezó con esto, no puedo negar la cruz de mi parroquia y si yo no hubiera publicado estos cuentos humildes, breves, con el apoyo de Federico, nada más hubiera sucedido. Fue un gran amigo, una persona a la que quise mucho, estupendo lector y un gran escritor. Recientemente di una conferencia sobre Martín Luis Guzmán y volví a los textos de Federico. Yo creo que Federico fue de los primeros intelectuales mexicanos que supieron captar las condiciones que relacionan la criminalidad con el poder. De una manera muy sutil los mecanismos intelectuales de propaganda, de alguna manera de encubrimiento que permiten que el poder se asocie a la criminalidad de una manera muchas veces indisoluble. Él ve esto, por ejemplo, en la obra de Martín Luis Guzmán, en La sombra del caudillo, cómo se fragua un Estado a partir del combate criminal entre distintas facciones. Y de ahí avanza su estudio hasta llegar al México moderno. Le interesaba mucho a Federico cruzar informaciones, el testimonio, la prensa, la ciencia. Era una persona muy versada en muchas cosas. Por ejemplo, era un gran conocedor de la fotografía, era un gran conocedor de los procesos de la memoria, entonces le interesaba también el aspecto neurológico y todo esto lo iba relacionando con sus preocupaciones centrales. Entonces cuando él escribía del poder podía analizarlo desde un punto de vista simbólico, psicológico, el uso de la imagen, la iconografía, la literatura del poder, su novela Pretexta que trata de alguien que escribe un texto con fines políticos, ¿no? Entonces, todos estos encubrimientos, yo creo que estamos ante un maestro de los entretelones del poder. El dramaturgo Rodolfo Usigli escribió El gesticulador, que es la gran obra de teatro del fantoche político que convence con mascaradas y que siempre está simulando. Yo creo que Federico Campbell hizo algo parecido para tratar de analizar los recovecos y las entretelas de la política mexicana, que no es casual que se le haya llamado muchas veces la tenebra, porque la política mexicana muchas veces es lo que ocurre en lo oscurito, lo que no se ve, lo que no se revela. Entonces, ¿cómo llegar a ese oficio de tinieblas? ¿Cómo llegar a donde está la sombra del caudillo? Esos son los mecanismos que utilizó Federico Campos. Veía un documental del Canal 22 que se te hizo recientemente. Me llamaba la atención que hablabas de que durante 20 años tú fuiste un escritor normal, hasta que ganaste un premio y poco a poco se te fue reconociendo. ¿Y qué es de este boom villoro de los últimos 20 años? Bueno, Que ahora ya no eres normal. no, bueno, yo no sé si alguna vez he sido realmente un escritor normal, porque eso es, la normalidad quizá es una anormalidad. Yo creo que nadie es del todo normal y qué bueno que así sea, todos tenemos peculiaridades, pero en lo que toca a los premios, yo creo que
debo pensar siempre que publiqué mi primer libro en 1980, ya como libro formal, y me dieron un primer libro, un premio literario en el año 2020 años después. México es un país donde hay muchos premios regionales para obra joven, para obra publicada, etcétera. Yo no participaba en concursos, tampoco participo ahora en concursos, y simplemente pues dije, bueno, igual no está en mi estrella ganar un premio, pero lo importante es que en esos 20 años yo pude seguir escribiendo, haciendo mi trabajo. No tenía muchos lectores porque no era un bestseller, pero me demostró que lo que a mí me gusta es mi vocación. Y eso no lo puedo olvidar, fue un aprendizaje muy importante. Y luego, pues vino un premio significativo que es el Javier Villaurrutia, el presidente del jurado era Daniel Sada, un escritor que yo admiré mucho. Me dio mucho gusto recibirlo y lo tomé como un accidente afortunado, y luego con el tiempo pues estos accidentes se han repetido, y bueno, no son premios que uno pida. Me parecería terriblemente malagradecido decir no quiero que alguien reconozca el trabajo, pero creo que todos ellos deben ser vistos como un estímulo para verdaderamente merecerlos. O sea, lo importante es el trabajo, lo importante es lo que tú haces, y pues yo he tratado también de darle algún sentido a los premios, pues con donaciones a cosas en las que creo, como por ejemplo las comunidades zapatistas. Entonces voy a ir ahora en julio a hacer una entrega de donación que viene de dos premios, el Ramón López Velarde y el José Emilio Pacheco. Este fin de semana sucedió algo que me produjo un déjà vu. Tú y yo crecimos con la idea de que los futbolistas eran calificados como ratoncitos verdes, Sí. y al mismo tiempo el domingo estaban en Oaxaca dándose unos hechos lamentables donde había maestros asesinados. Cuando éramos niños, el fútbol mexicano prácticamente era agredido por la prensa, y también había estudiantes y había maestros agredidos. Estamos empantanados, estamos en el retroceso. ¿Qué está pasando con México? Bueno, México suele moverse en ciclos que se repiten de manera sorprendente, ¿no? ¿Quién iba a decir, por ejemplo, que el PRI iba a regresar al poder? O sea, un partido que privilegió la ilegalidad, que nunca quiso elecciones limpias, que ejerció el fraude electoral cada vez que pudo, que pactó con las mafias más diversas, que fue profundamente hipócrita en sus consignas porque cambió mucho. Es decir, podía ser revolucionario de membrete y luego ser partidario de la libre empresa, etcétera. Entonces, bueno, un partido con todas estas características, que gobernó durante 71 años, finalmente salió del poder. ¿Quién iba a decir que 12 años después iba a volver? Entonces es un ciclo de retorno verdaderamente sorprendente, ¿no? Pero desgraciadamente las inercias de la vida política mexicana son muy grandes. Y lo vemos con el tema de los maestros. En tiempos de López Mateos hubo un movimiento magisterial serio, hubo también el movimiento de los médicos, el movimiento de los ferrocarrileros, y hubo represión. Parecía que esto ya estaba superado, y desgraciadamente ahora ha habido una actitud represiva. También creo que por el lado de la gente y de los maestros tampoco se ha podido avanzar demasiado en un planteamiento de transformación más radical y profunda. Es decir, yo creo que el gran tema no es el de un enfrentamiento gremial, ¿sí? Y el gran tema no es si los maestros deben o no ser evaluados, o si se les debe pagar a los maestros que están comisionados y ya nunca dan clases. Esos temas desde luego se tienen que discutir, pero son temas sindicales. El tema más importante es el de una reforma educativa profunda, o sea, qué se debe enseñar, cómo se debe enseñar, quiénes lo deben enseñar. Y eso ninguna de las partes lo ha hecho. Entonces es terrible la situación actual. Creo que el gobierno tiene mucha más responsabilidad porque tiene mucho más poder. Entonces el gobierno no puede dejar que esto vaya al camino de la violencia y la represión, porque ese es el poder que tiene el gobierno. Y debe fomentar un diálogo, y la gente debe participar en este diálogo. Pero esto que suena como tan fácil de decir, es muy difícil de hacer por todas las inercias que tenemos, las infinitas desconfianzas que tenemos, la polarización tremenda. Es muy difícil
dos gentes se sienten a la mesa, ¿no? Desconcertó mucho Javier Sicilia cuando besaba a sus interlocutores, porque no es un gesto habitual en México. Y él lo que quería señalar como un gesto cristiano poco usual es que justamente porque la persona es muy distinta a mí, debo darle un gesto de cercanía que diga, el encuentro es posible. Claro, quizá esto desconcertó a muchos, ¿no? Pero el valor simbólico me parece que es significativo, o sea, debemos atrevernos a discutir precisamente con los que no son como nosotros. Tenemos muchísima intolerancia, mucha polarización. Juan, Elena Poniatowska te declara prácticamente el mejor contemporáneo, te sigue llamando joven y tú le aclaras que ya estás a punto de cumplir 60. Pero mucha gente te está viendo como eso, como el intelectual importante de México, porque se nos murió Monsiváis, Fuentes, Pacheco, y tienen ganas, ansias de que llegue un relevo con suficiente voz para hablar de muchos temas, hasta de fútbol, por supuesto. ¿Sientes el peso a unos cuantos meses o semanas de cumplir los 60 años? Mira, yo creo La que mirada de la gente. yo estoy muy agradecido por vivir en un país en donde no todo mundo puede leer, no todo mundo puede hacerlo de manera eficiente, hay mucho analfabeta funcional, no todo mundo tiene acceso a los libros y yo tengo el enorme privilegio de poder vivir, de escribir en un país con estas desigualdades y con estas injusticias. Entonces, Hasta los niños te leen. los niños también, yo creo que es algo que debemos nosotros hacer también para acercarlos a la literatura. Yo nunca tuve libros que me cautivaran de niño, no fui un lector infantil y siempre pienso en algunos libros que hubiera querido leer y bueno, también escribo para niños, pero ya eso es un privilegio enorme. Ahora, la repercusión que uno tiene, a mí me preocuparía mucho decir, yo voy a escribir un libro para que la gente eh, lo lea de manera masiva. O sea, voy a pensar en un libro que tenga un éxito de público. Yo creo que eso hay escritores que lo hacen y lo saben hacer, los autores de bestsellers. Yo no puedo hacer eso. Entonces, con los años, las consecuencias de lo que yo he escrito, pues me regresan casi siempre con el favor de los lectores o de gente que espera algo de mí, para mí muchas veces en forma inesperada. Pero yo no creo tener un papel especial, sinceramente. O sea, yo creo que soy uno de los muchos escritores que hay en México. Hay voces maravillosas. En este espectáculo que traemos aquí de Mientras nos dure el 20, leo textos de otros autores con la misma pasión como si fueran míos. Me la paso escribiendo de otras gentes y no sé, yo creo que debo desentenderme bastante de mí mismo. O sea, yo creo que es horrible estar muy centrado. Por ejemplo, no entiendo que alguien tenga una alerta de Google sobre sí mismo. No, no lo entiendo. Tengo amigos que incluso tienen alertas sobre otras personas, no solo sobre sí mismos. A mí me parece que es como una cuestión persecutoria de estar teniendo siempre una autorreferencia, ¿no? Yo creo que, como dicen los budistas, el punto más alto de la sabiduría es el olvido de uno mismo. No pensar tanto en ti y luego lo que venga de respuesta, pues hay que darle la bienvenida, bueno o malo, porque hay que aceptar las consecuencias de lo que uno hace. Entonces trato de no preocuparme mucho de alguna misión que yo pudiera tener y lo que trato es de divertirme, de echar relajo, de tratar de compartir mis entusiasmos, ¿no? Compartir mis entusiasmos es lo que diría que es lo que más me interesa. Finalmente, ¿este espectáculo te permite ser como un cantante, como un alter ego, como un Saúl Hernández de Caifanes? No, para nada. Yo, como buen fanático de rock, admiro muchísimo a los cantantes y obviamente soy un músico de rock frustrado. Yo toqué la guitarra en varios grupos, todos ellos muy malos. Nunca tuve una guitarra eléctrica, siempre fue una guitarra acústica. Era realmente algo muy rudimentario. Escribí mucho de música de rock, hice un programa de radio y en mi literatura el rock está siempre presente. Entonces poder estar en el mismo escenario con grandes músicos de rock es un regalo que me hizo sobre todo Diego Herrera, que fue quien compuso la música. Ahora, para mí es algo sobredimensionado porque estamos en un auditorio pues mucho más grande que el de una sala de conferencias, pero para ellos, que suelen tocar en el Foro Sol, en Vive Latino, ante 70,000 personas, es una cosa casi íntima. Entonces, para ellos es una cuestión totalmente de cámara. Pero el objetivo central no es pretender que, que yo puedo ser miembro de un grupo de rock, sino dialogar con un grupo de rock. O sea, yo no
Me aprendí los textos de memoria, no hay nada teatral de mi parte, no rapeo, ni mucho menos canto, para fortuna de la gente. Lo que yo trato de hacer es de leer textos, que es lo que siempre he hecho, y que la palabra hablada, que lo que uno cuenta, pueda convivir con la música. Entonces, en vez de canciones cantadas, son canciones contadas. Pero es esto, es la necesidad o el desafío de decir la palabra hablada, la palabra leída, convive con la música y crea una unión interesante. Esa es la apuesta que tenemos. Gracias, Juan, y mucha suerte. Muchas gracias.